Hola amigos, en este video les voy a enseñar cómo dibujar un diamante. Así que si les gusta esto de las joyas y demás, pues tienen que quedarse aquí a ver este video porque les enseñaré paso a paso cómo dibujar un diamante realista. Y tienen que quedarse a ver todo el video porque tal vez al principio o al final, en alguna parte del video, les voy a dejar una sorpresa que espero que les guste. Así que vean todo el video y vamos allá. Para dibujar este diamante voy a usar estos colores Faber-Castell Super Soft y un pedazo de cartulina negra. Además usaré esta regla o escuadra para realizar los trazos. Primero haré un boceto con un lápiz blanco. Procuro que la línea que voy a trazar quede centrada y con eso me ayudo mediante el borde de la hoja para que la regla quede bien recta. En algunas partes del video lo voy a adelantar en cámara rápida, pero ustedes, si quieren seguir el paso a paso, pueden poner pausa al video e ir trazando cada línea. En la mitad de esa línea trazada trazo una guía porque de ahí partirá la punta del diamante. Usando la regla trazo una línea desde esa parte central hasta un poco abajo, hasta donde quiera que sea de largo el diamante. Después voy a formar como una especie de triángulo invertido. Para la parte de arriba del diamante voy a trazar de cada extremo 1,5 centímetros, que será el espacio donde comenzaré a trazar la línea de la parte de arriba, la cual a su vez tendrá una altura de 1 centímetro aproximadamente. Ahora comenzaré a realizar algunas figuras geométricas un poco aleatorias, pero a su vez que sean simétricas. Pueden usar estas mismas figuras o hacerlo a su gusto. Una vez tenemos el boceto ya preparado, voy a reflejar aquí abajo unos brillos con el color blanco para más adelante tenerlos en cuenta, para darle un efecto un poco más bonito al dibujo. Voy a usar un color azul clarito para hacer algunas zonas que tendrán un poco más de iluminación o un poco más brillantes, y después usaré un color azul oscuro para las zonas intermedias que generan un poco de sombra, y para las zonas más oscuras aún usaré el color morado, y para generar incluso unas sombras más contrastadas verán que usaré también el color negro para algunas zonas. Todo esto lo lograré también haciendo un efecto de degradado combinando cada color. También usaré el color blanco para dar algunas zonas de brillo intenso. Para que el degradado quede un poco más limpio y homogéneo, lo que hago es primero comenzar con un respectivo color, después seguir con el otro tono. Por ejemplo, aquí comienzo con el color morado, después con el color azul oscuro y después con el color azul clarito, y por último, si quiero, también con el color blanco. Eso genera un estilo degradado. Y para que quede más limpio, lo que hago es con alguno de esos colores pasar una capa encima de la otra, pero sin ejercer mucha presión al papel, una capa muy superficial. Así voy como mezclando un poco los colores. Como pueden ver, para iniciar alguna sombra, lo que hago es fijarme que el color que está al lado
sea un color clarito. Así generamos contraste y no permitimos que ese color oscuro se mezcle con el color oscuro de esa figura geométrica anterior. Y así vamos repitiendo este mismo procedimiento en cada una de los triángulos. Recuerden que si les gusta mi dibujo y en general mi contenido, los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video y que dejen en los comentarios qué les gustaría que enseñara a dibujar. O qué tal les pareció este dibujo. Of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts. Después de hacer estos brillos, tendríamos terminado nuestro dibujo. Espero que les haya gustado y si es así, suscríbete al canal. Dale like al video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.